y ustedes están pidiendo que la justicia peruana haga algo que está dentro del convenio, yo soy la garantía de que no le voy a entregar nada al Perú hasta que ustedes cumplan. Y se cumplieron dos, en acto de transparencia se lo digo con toda franqueza, se cumplieron con dos cuestiones que la empresa exigía. Una era el archivo de la investigación de Jorge Barata por lavado de activos, y la otra era la exclusión procesal de un caso en el que indebidamente se le había incluido a la empresa y a sus ejecutivos dentro del proceso de colaboración eficaz que mantenía. Cuando se cumplieron esos dos requisitos que la justicia brasileña exigía, nos mandaron la declaración de Marcelo Odebrecht. Volvió a suceder con Jorge Barata. Jorge Barata estuvo a punto de no declarar, y eso lo deben saber actualmente. Estuvo a punto de no declarar porque en principio se reveló una cifra descomunal de la reparación civil, que creo que eran 2.000 millones de dólares, me parece, en ese momento de la Procuraduría Pública. ¿Y por qué digo descomunal? No porque sea un juicio de valor subjetivo, señor congresista, sino porque ustedes en el Congreso de la República ya regularon el pago de la reparación civil a través de una fórmula matemática. Entonces, si hay una fórmula matemática, ya las especulaciones de los números se van ajustando mucho más. Y yo creo que eso es una gran tarea del Parlamento, porque ha facilitado las negociaciones entre la Procuraduría Pública y cualquier colaborador eficaz, porque ya no se trata de la subjetividad del daño moral, del daño personal, que la frustración del proyecto de vida, que puede ser inestimable, sino que ahora ustedes, como Congreso de la República, ha puesto una fórmula matemática. Así que ahora los que negocian una colaboración eficaz se sientan sobre la base de un número, ya no de la arbitrariedad de las cifras en las que muchas veces se conspiraba contra la eficiencia de la negociación. Entonces, igual sucedió en el caso de Jorge Barata. Por esa cifra astronómica, Jorge Barata dijo, bueno, la justicia peruana parece que no quiere que yo diga nada, ¿no? Porque ahora se dice que me van a querer cobrar como empresa 2.000, 3.000 millones de dólares, lo que fuera. Entonces, en ese momento, Jorge Barata nuevamente especuló la posibilidad de no declarar al Perú. Y en ese momento les abrieron una nueva investigación con prueba que había sido obtenida vía la colaboración. Y todo eso está en el informe de Brasil, todo está. Entonces, en ese momento la empresa dijo, Barata no declara. Nuevamente la justicia brasileña dijo, bueno, yo soy aval y garante de la justicia peruana. Llevemos a cabo la declaración de Jorge Barata, ¿no? Y si hay alguna circunstancia dentro de la cual no se ponen de acuerdo, nuevamente yo no entrego la declaración al Perú, pero que la declaración se lleve a cabo. Y así se llevó a cabo la declaración del señor Jorge Barata, en donde, como es de público conocimiento ahora, se sabe de la revelación de financiamiento de campaña política a través de dinero de la Caja 2. Entonces, antes de eso, nunca se lo dijeron al señor Castro. Era una oportunidad que nosotros necesitábamos dentro del concepto de la colaboración como tal. Y así hemos venido condicionados, pero hemos venido condicionados porque trabajábamos también con un compartimentaje por un lado de la información y con una alternatividad por el lado nuestro de irnos a Brasil a conseguir la prueba, que no éramos capaces de conseguir acá. Entonces, todo eso conspiraba contra la eficiencia, pero de hecho no se puede soslayar que hemos transitado por un camino durante todo el año de dificultades en torno justamente a lo que a usted le preocupaba, señor congresista, que era la garantía que eventualmente puede existir respecto al uso de la prueba obtenida en el extranjero vía los convenios de colaboración eficaz. Tiene un costo, sí, es verdad, tiene un costo, pero nosotros estamos siempre enmarcados dentro de la plusvalía que puede generar la información que entregue la empresa, ¿no? Ahora nosotros tenemos naturalmente de forma panorámica, porque recién nos estamos haciendo cargo para entender el valor de lo que hayan entregado en su momento y qué cosa es lo que está pendiente de ser entregado. Pero en lavado de activos, yo sí estoy absolutamente en la certeza de que la empresa ha colaborado con nosotros y que la justicia brasileña no solamente ha tenido una expresión de solidaridad continental con nosotros como Administración de Justicia, sino ha hecho mucho más para que esos testimonios, que ahora son de toda la plana mayor de la empresa Odebrecht, ya estén dentro del dominio y evaluación de los fiscales que tienen los casos y las investigaciones de financiamientos de campaña política. Son pruebas dentro de, naturalmente, un esfuerzo mayor,
porque los testimonios como tal se suman a otras evidencias que los fiscales tendrán que autónomamente hacer sus evaluaciones. Pero el rol de la justicia brasileña dentro de este sistema de cooperación ha sido plenamente honrado. Como le repito, señor congresista, 2 veces se ha tomado la declaración del señor Jorge Barata, 2 veces del señor Marcelo Bahía Odebrecht, que es, digamos, la cabeza de toda la sistematización de la corrupción en Brasil y en cualquier otra parte del mundo, con muchísima información que se puso a disposición de la justicia peruana. De la misma manera el caso del señor Mameri y del señor Migliaccio. De la misma manera iba a operar el caso del señor Silva, que se frustró justamente por las objeciones de la empresa respecto al uso de la prueba, que era lo que le comentaba. Es decir, que la prueba obtenida vía el sistema de cooperación internacional no puede ser usada en contra de la empresa. Si nosotros nos conseguimos nuestra prueba por nuestro lado, ala sí buen viento. La justicia brasileña no nos diría absolutamente nada. Pero en ese caso en particular, la justicia brasileña emitió un documento que está canalizado vía cooperación internacional, en donde explica las razones de por qué se congela el sistema de administración del sistema de colaboración internacional. Muchas gracias, señor juez. Congresista Vilca Toma. Muchas gracias, presidenta. Lo que estamos conociendo en este momento es que la confidencialidad que se le dio a todos los acuerdos en el Ministerio Público desde el inicio de esta investigación a partir del 21 de diciembre del año 2016 ha perjudicado gravemente los intereses del país. Esta noche nos han dado la razón frente a una denuncia constitucional que interpuse y frente a una queja que interpuse ante el CNM. Yo denuncié al señor Pablo Sánchez al hacer un uso indebido de su poder al nombrar al fiscal Hamilton Castro. Un fiscal a dedo que no le correspondía conocer esta investigación ni por sus competencias ni tampoco por la jerarquía que nos acaban de explicar. Pero hoy está mi denuncia en el Consejo Nacional, archivada por un arreglo de los consejeros para beneficiar a Pablo Sánchez. En la subcomisión, ahí está durmiendo mi denuncia. Sin embargo, el día de hoy me han dado la razón. Aquí está la resolución 50-50 que de puño y letra Pablo Sánchez nombra al fiscal Hamilton Castro. Las irregularidades no quedaron ahí, señora presidenta, porque no solamente se nombró a dedo a un fiscal que ya había conocido casos en relación a estas empresas brasileñas y específicamente a Odebrecht, sobre los cuales no había dado ningún resultado. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en aquel entonces, un 18 de enero del 2017, nos informó que habían 34 casos a nivel nacional y dentro de ellos 26 en Lima. Y esos casos los había conocido Hamilton Castro. ¿Había obtenido algún resultado positivo? Ninguno. Sin embargo, lo premió, le dio todos los poderes y todas las facultades para manejar de manera irregular, tal como el día de hoy se ha demostrado, este caso tan importante de Lavallato. No quedó ahí. Por alguna razón, él quería que solamente el fiscal Hamilton Castro tuviera todos los poderes y usurpara las competencias de otros fiscales. El 2 de agosto de 2017, señora presidenta, con la resolución 2683, Pablo Sánchez, de puño y letra, le prohíbe a los fiscales de lavado de activos ejercer sus facultades en las investigaciones por nuevos casos por las empresas brasileñas y puntualmente por Odebrecht. Es decir, aquello que ha previsto la Constitución, aquello que tienen que ejercer como facultad los fiscales de lavado de activos, no lo podían hacer porque el fiscal Pablo Sánchez con una resolución lo prohibió y solamente autorizó que todo caso nuevo por lavado de activos en relación a este caso, a este megacaso de corrupción, lo conociera el fiscal Hamilton Castro. Estas fueron las razones por las que denuncié en su momento, presenté las pruebas y ahí el día de hoy se ha corroborado. Es grave conocer la información que nos han dado esta noche, porque al haberle dado el manto de confidencialidad, en este caso Lavallato, hemos dejado de conocer que todo aquello que se está obteniendo producto de la colaboración con la justicia brasileña no va a dar lugar a un resultado, de una sentencia respecto a personajes que tengan nacionalidad brasileña. Tampoco vamos a poder utilizar las pruebas sobre aquello que estas personas no hayan reconocido. ¿Qué evidencia esto? Que estos 34 casos que existían antes en la Fiscalía de la Nación, en el Ministerio Público, son los que debieron haber dado sus resultados oportunamente y no estaríamos en este momento de rodillas ante los delincuentes. Porque Odebrecht y las empresas brasileñas no han dejado de ser delincuentes, señores, parecen dioses en este momento.
si estas 36 investigaciones o 34 investigaciones que estuvieron bajo la dirección de Pablo Sánchez hubieran dado sus resultados, si los fiscales hubieran indagado, hubieran obtenido las pruebas, hubieran obtenido las declaraciones, no estaríamos atados de esta manera. Lo que nos han informado obliga a los fiscales a dar un resultado inmediato en relación al caso Lavallato para saber qué casos, qué obras, quiénes son los beneficiados y que únicamente se les dé los beneficios por lo que han colaborado. Y que los otros casos que existen tienen que ser impulsados por fiscales peruanos sin someterse a estas reglas de la justicia brasileña. Solo así, señora presidenta, lograremos lo que hemos estado denunciando y exigiendo todo este tiempo, que se incluyan a las personas que no están incluidas, que se conozcan a todos los integrantes de esta organización criminal, porque es una organización criminal. Obviamente, hasta el día de hoy no lo han aperturado porque ellos como interesados no quieren que se califique este delito. Pero un fiscal peruano, sobre hechos que investiga y que inicia en el Perú, puede perfectamente aperturar una investigación por asociación ilícita para delinquir. Pero no lo hacemos porque nos han atado de manos con esta serie de procedimientos que han sido totalmente secretos, que increíblemente hasta el día de hoy no conocemos como acuerdo. Y eso tiene que ser algo urgente. ¿Cuál es la novedad, señora presidenta? Que el informe de esta comisión es de trascendental importancia, porque en esta comisión no se ha usado ningún tipo de información de la justicia brasileña, que quiere decir que cada línea de investigación tiene que dar lugar a una carpeta fiscal, apertura de investigaciones, a prisiones preventivas, a impedimentos de salida, a allanamientos, incautaciones y embargos. Porque en esta comisión ustedes han conseguido la información, ustedes han recopilado todas las versiones y no estamos obligados a estas reglas de la justicia brasileña. Porque lo que va a pasar, lo que tanto hemos anunciado, este boom de la gran verdad no va a darse, señora presidenta. De lo que ya han recibido hasta ahora y no sabemos ni qué cosa hay porque hasta ahora no entregan el cargo, ¿dónde está el gran golpe contra la corrupción? ¿Dónde está la gran verdad que teníamos que conocer todos? Estos delincuentes siguen siéndolo y encima nos tienen como país de rodillas. Ni siquiera vamos a poder obtener sentencias condenatorias, ni siquiera vamos a poder conocer la real magnitud por estos acuerdos, que benefician a la justicia brasileña, sí, pero que nos perjudican. Conoceremos algo, en parte, pero ahora es la obligación del Ministerio Público de volver a cumplir la función para la que ha sido creada, que es perseguir el delito. No han sido creados para perseguir lo que otro país les indica. Porque si no, pues el Ministerio Público tendría que desaparecer. ¿Qué hace el Ministerio Público? Persigue el delito y es lo que propiamente tienen que hacer aquí. Son una serie de hilos de investigación que han quedado en el aire. ¿Cuántas obras a nivel nacional? ¿Cuántas personas implicadas por corrupción, por asociación ilícita, por lavado de activos, señora presidenta? Yo sinceramente pido, en el resto del tiempo que le queda, señora presidenta, se agote los medios para obtener ese acuerdo que hasta ahora sigue siendo secreto. No sabemos, y yo ahora le doy la razón al congresista Castro. Él ha dicho en varias oportunidades que ese acuerdo probablemente ni siquiera exista y lo van a hacer a última hora para acomodarlo de acuerdo a las circunstancias. Tenemos a un fiscal de la Nación y a un fiscal encargado del caso en la Comisión Lavallato que no tienen el acuerdo. Señora presidenta, la pregunta es, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene? Si eso tiene que obrar en las instalaciones del fiscal a cargo del caso, no puede salir de ahí. ¿Cómo es posible que ese acuerdo al día de hoy no exista? Si mañana nos lo dan, nosotros no sabemos si es el acuerdo real, el acuerdo original. Por otro lado, desde aquí también, señora presidenta, le solicito se convoque la presencia del procurador Ramírez, porque él hasta ahora no ha interpuesto ningún tipo de pedido ante el juez para garantizar la reparación civil. Todos están confiados en este boom que viene en el caso Lavallato. Ya vemos que no hay ningún boom. Aquí no va a pasar nada, señora presidenta, más de lo que ya hemos visto. Sin embargo, estamos concentrándonos que aquí se va a cobrar el grueso de la reparación civil. No. Como resultado de esta investigación va a haber un monto determinado. De lo que se va a conocer de la Comisión Lavallato va a haber otro monto mucho mayor porque aquí se conocen más hilos de investigación. Y al final, de los nuevos casos que inicie un fiscal en el ejercicio de sus funciones, se van a conocer todavía más casos. Entonces, el procurador Ramírez no puede ampararse en que hay una ley o que salió el decreto de urgencia y que eso lo ampara. No, él tiene la obligación de acudir al juez para pedir los embargos respectivos. Mire, ni siquiera existe el acuerdo, no tenemos ni el acuerdo y sin embargo él no ha interpuesto ninguna medida cautelar
para poder garantizar el futuro pago de la reparación civil. Y necesitamos su presencia con urgencia, señora presidenta. Y también le voy a hacer entrega, señora presidenta, a su comisión para los fines que estime conveniente, las 6 quejas y una denuncia que he hecho contra el fiscal Hamilton Castro, porque todo lo que se ha dicho el día de hoy, nosotros lo hemos denunciado de manera reiterada, de manera documentada, y aquí tiene usted las 6 denuncias, la denuncia constitucional y toda la documentación que nosotros hemos recopilado en el tiempo y que hoy día nos da la razón. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Vilca Toma. No ha formulado preguntas por Secretaría Técnica para incorporarlo al acervo documentario. Recepciónese las denuncias que está entregando la congresista Vilca Toma. Congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidente. Saludando una vez más al doctor Chávarri y al doctor Vela. Primero, yo sí creo que esta reunión tiene un enorme valor porque nos está permitiendo conocer una información que la verdad no conocíamos, y en términos personales no tengo sino que expresar en cierta manera también una enorme preocupación y sorpresa por algunas cosas que se han dicho de manera transparente, pero que finalmente es parte de la política de lucha contra la criminalidad que hay en el país. Y me refiero en principio a un poco la reflexión que hacía el doctor Vela sobre la manera como se ha establecido esta estrategia judicial desde un inicio, y yo en ese sentido termino siendo más pesimista que la congresista Vilca Toma, en el sentido que finalmente lo que va a conocer el Perú cuando terminen un poco estas investigaciones es una sentencia que se va a centrar eventualmente en establecer responsabilidades sobre exfuncionarios o empresarios peruanos, eventualmente, pero en ningún ciudadano extranjero, y específicamente brasilero. ¿Y por qué digo que en esta parte me genera una reflexión, presidenta? Porque el sistema de corrupción que estamos investigando es uno que nace precisamente en Brasil. En el Perú probablemente siempre ha habido corrupción y hay un montón de investigación y libros de historia que relatan ello. Pero lo cierto es que esta investigación, este sistema de corrupción perfeccionado con la famosa Caja 2 o operaciones estructuradas en el extranjero, con pagos en bancos internacionales, en paraísos fiscales, con funcionarios que eran captados para actos de corrupción, es un sistema que nace en el Brasil, que se perfecciona en Brasil, el sistema político y las empresas brasileras, y que luego se exporta del Brasil al Perú bajo un patrón, bajo un modelo que termina generando todo este sistema de corrupción. Sin embargo, al final lo que vamos a tener es, hemos hecho un corte, y gracias a los acuerdos que ha logrado hacer la empresa de colaboración eficaz en el Perú, obviamente no van a ser pasibles de incriminación en términos de limitaciones de libertad a los altos funcionarios o a los funcionarios en general de las empresas corruptas. Entonces yo creo que esa información es una información que necesitábamos saber. Y por otra cosa que también señalaba la congresista Vilca Toma en este sentido es la investigación de esta comisión, doctores, a través de la presidencia, está, como dijo el congresista Morales, en un punto final en términos de tiempo asignado por el Pleno del Congreso. Y esto significa 1 o 2 semanas más deberíamos estar cerrando nuestro trabajo. Y en esa perspectiva nosotros apenas investigamos 11 proyectos, que es la manera como hemos estructurado nuestra investigación. Entiendo que lo que hace el Ministerio Público en las distintas fiscalías, el sistema de lucha contra la corrupción y de lavado de activos es mucho más amplio que eso. Por lo tanto, no es cierto que lo que nosotros vayamos a dar van a generar grandes luces a lo que ya tiene el Ministerio Público. Yo creo que en esto el Ministerio Público probablemente tenga mucho más información por las investigaciones que ha realizado hasta ahora, y basta ver el presupuesto que ha tenido asignado en las distintas fiscalías durante este tiempo para saber que probablemente la información que han logrado durante este periodo es mayor. Por lo tanto, yo creo que esa es una de las primeras grandes conclusiones de esta reunión, que es la delimitación sobre responsabilidades que se esperan al finalizar esta investigación. Ahí sí tengo una pregunta al doctor Vela, porque yo estoy viendo esta acta que ha suscrito con los representantes de la empresa Odebrecht del día 6 de agosto, ¿no? Del 2 de agosto. Pero la pregunta es, si no teníamos el acta original, estamos a 6 días de diferencia y ustedes dicen que esta noche, eventualmente mañana, teníamos el acta, lo más prudente no era esperar 6 días más, tener el acta original a la vista, o más bien el acuerdo de colaboración eficaz, para
sobre esa base poder desarrollar un nuevo entendimiento con la empresa Odebrecht que eventualmente no nos limite o nos ponga una camisa de fuerza? Doctor Vela. Sí, gracias, señora presidenta. Sí, señor congresista. A ver, como usted podrá también entender, señor congresista, nuestra expectativa no era llegar al día de hoy con una entrega de cargo pendiente. Nuestra expectativa natural y ordenada era a que recibamos físicamente ya todas las investigaciones en el día. Es decir, nuestro cálculo nunca puede estar asociado al incumplimiento, sino más bien a la proactividad. Nosotros no hemos renegociado el acuerdo con el doctor Hamilton Castro, porque si nosotros habríamos hecho eso, congresista, nosotros tendríamos que haber condicionado la renegociación a lo que era el destrave de la futura colaboración y de lo que significa el acceso hacia la prueba en el extranjero. Porque como usted comprenderá, dentro de una negociación se exponen muchas ideas y muchas consideraciones, además de también propuestas, por decirlo de alguna manera. La propuesta maximalista de la empresa es que esto se descongele naturalmente una vez firmado un acuerdo, porque esa fue la primera idea dentro de cualquier negociación, ¿no? Es decir, yo no te doy nada hasta que no termines de definir el acuerdo. Pero luego se ha entendido, fruto de las negociaciones, que nosotros no estamos en condiciones de poder perder ni un solo día, y que parte de la necesidad de tener que hacer un trabajo proactivo de resultados implica también la muestra de voluntad de retomar lo que ya venía sucediendo. Lo que ha manifestado la congresista Vilcatoma, sobre la cual tengo la mayor consideración y respeto, y lo que ha dicho también usted, señor congresista Violeta, por intermedio de la presidencia, tienen que ver con elecciones y decisiones de carácter procesal. En determinado momento, el Perú, la Fiscalía peruana tomó una decisión respecto al camino que iba a seguir en los aspectos de negociación. Ahora estamos en un punto en el que tenemos que actuar también, no solamente con una orientación pragmática, sino también con una perspectiva de generar el panorama de lo que tenemos actualmente como puntos de investigación. Y pensamos, desde el punto de vista institucional, que actualmente es el mejor camino para poder obtener algún tipo de posicionamiento inmediato respecto a lo que son el desarrollo de las investigaciones. Nuestro optimismo es moderado, pero tenemos que ser optimistas, señor congresista, por su intermedio, señora presidenta, porque si vemos un escenario solamente catastrófico, en realidad entonces estaríamos no solamente derrotados, sino que no tendríamos ningún punto de reestructuración y de reevaluación de lo que hemos encontrado, y que pretendemos, a la luz de las circunstancias, darle una reorientación y un envión que pueda llevarnos a un escenario en donde no tengamos un pesimismo que yo lo entiendo razonablemente de acuerdo a sus conclusiones personales. Pero nuestro esfuerzo está en tratar de reorientar esto y tratar de generar que más bien las investigaciones generen el máximo posible de valor, orientado naturalmente a algunos aspectos prácticos. De que en algún momento se pudo haber tomado una decisión orientada hacia la confrontación, hacia la litigación y hacia todo lo que corresponde en un modelo de ese tipo, es decir, embargos, prisiones y todo lo que corresponde a una decisión procesalmente, ¿no? Debemos también considerar de que ese momento ya pasó y la Fiscalía tomó una decisión de negociar. Si nosotros al final queremos retomar el camino más bien inicial de punición absoluta, yo creo que estaríamos en gravísimas dificultades. En principio, porque muchas de las medidas coercitivas y de las investigaciones se basan en la colaboración de esta persona jurídica. Y si fracasa la colaboración eficaz, los que también fracasarían serían los fiscales, porque todo ese material que se ha aportado a través del mecanismo de colaboración eficaz, a través de la cooperación internacional, sería ineficaz en su uso. Sí, como no, señor congresista. Solamente para preguntarle al doctor doctor Vela Barba, ¿este mismo tratamiento podrían recibir
o serían pasibles de recibir en general las empresas consorciadas? Eso depende de la autonomía de cada fiscal que conoce el caso. Los acuerdos de colaboración eficaz tienen que ver con un acto voluntario de asumir culpabilidad. Primero se tienen que declarar culpables, porque hay una primera acta de entendimiento en cualquier colaboración eficaz en donde se asume responsabilidad penal, pero también tiene que aportarse la prueba que demuestre los dichos del colaborador eficaz. Ahora, somos optimistas nuevamente en pensar de que si logramos tener un nivel de entendimiento final, que además tiene que ver con un correlato de legalidad a través del mecanismo de control judicial, creo, y naturalmente con algún grado de especulación, que podríamos replicar estos acuerdos de colaboración. Es una decisión que en su momento se pudo haber tomado, reitero, ¿no? Pudimos haber ido desde la fuerza coercitiva del Estado, con lo que eso implica, es decir, allanamientos, congelamientos, incluso hasta se hizo, congresista, porque como ustedes saben, en algún momento las fiscalías de lavado de activos congelaron el patrimonio de Odebrecht. Fue una decisión que se tomó en la Fiscalía de Lavado de Activos por el fiscal Puma, en su momento con una orientación diferente, pero la institución tenía un plan estratégico diferente al nuestro en el lavado de activos. Y en ese momento, el caso del señor Puma se entregó al fiscal del equipo especial, al señor Castro, y el señor Castro procedió a descongelar los fondos porque tenía un acuerdo. Son elecciones que se toman en su momento, en su oportunidad, son estrategias procesales, y podría incluso agregar el cliché que siempre se dice de que todos somos generales después de la guerra, ¿no? Pero esa respuesta como tal, de si fue una decisión correcta o no, yo creo que nos sitúa más bien en lo que es mi respuesta como coordinador y jefe del equipo especial actualmente, que yo creo que en estas circunstancias el camino de llegar a un acuerdo corporativo con la empresa es el camino correcto en orden a las circunstancias que hemos heredado, en dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. A partir de esa situación y de reconocer casi con pragmatismo qué cosa es lo que debemos hacer, podremos situarnos en los juicios de valor sobre lo que pasó antes, ¿no? Y reitero, le he dado un acercamiento respecto a lo que eventualmente se pudo o no haber hecho, ¿no? Pero en este momento tenemos que también nosotros orientar nuestras investigaciones en orden a lo que ustedes nos han dado, señores congresistas. Ustedes nos han dado una norma que incentiva la colaboración eficaz, de tal manera que nosotros tenemos que ser utilitarios con lo que ustedes nos han sabido dar, y tenemos que promover, tenemos que estimular de que efectivamente los acuerdos de colaboración eficaz, de acuerdo a la regulación que el propio Parlamento, el Congreso de la República nos ha sabido dar, sea una herramienta eficaz en la lucha contra la gran criminalidad, en este caso utilitaria también con lo que es el posicionamiento que nosotros tenemos y de lo que hemos heredado y que pretendemos darle un impulso diferente en ese aspecto. Muchas gracias, señor. Congresista Violeta. Sí. Presidenta, para terminar, una pregunta al fiscal Chávarri. Fiscal Chávarri, cuando llegó nos hizo una primera explicación sobre, más bien, expresó un punto de vista sobre algunos cuestionamientos de los que él había sido pasible, y me parece que con justo derecho a expresar pues una discrepancia. Nos señaló también las decisiones que habían motivado la separación del cargo del señor Hamilton Castro, del doctor Hamilton Castro, pero yo quería hacer alusión a un aspecto. Algunos cuestionamientos que se han dado contra el fiscal de la Nación no han provenido solamente del Parlamento. Tuve la oportunidad hace unos días de ver precisamente al doctor José Domingo Pérez en una entrevista, y el doctor José Domingo Pérez, que es fiscal provincial, se refirió precisamente al caso del fiscal de la Nación, señalando que él no lo veía como la persona acreditada para ostentar el cargo, y es más, hizo un par de afirmaciones que en algunos casos podría verse como lo dijo la periodista en su momento, muy valientes, pero también como muy poco responsables, porque no dio ningún tipo de prueba al respecto. Pero él señalaba, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se le había indicado desde el Ministerio Público a AG, de AG no se pregunta, y en otro caso no te pelees con
un partido político. Lo cierto, fiscal, es que señor doctor, lo cierto es que el señor José Domingo Pérez está en la institución. Yo lo que quería saber era si en relación a él va a existir o existe algún tipo de decisión como ha existido con el caso del doctor Hamilton Castro. Doctor Chávarri. Señora Presidenta, ¿usted me atribuye a esta afirmación o la imputación a mí? La afirmación, fiscal de la Nación, doctor, lo ha hecho José Domingo Pérez en un medio de comunicación respecto de usted.